Fue un 22 de marzo del 2010 cuando la pequeña Paulette Guevara desapareció como si la tierra se la hubiera tragado. De 4 años, la pequeña se trataba de la hija de un exitoso empresario mexicano de bienes raíces y de una descendiente de una adinerada familia libanesa. La pequeña no fue encontrada en su cuarto, donde se suponía que debía estar. Así aconteció una búsqueda que duró alrededor de 9 días. Y cuando finalmente fue encontrada, nadie pudo creer dónde había aparecido. Se encontraba sin vida en un lugar completamente ridículo, y la principal sospechosa de esta tragedia fue ni más ni menos que su propia madre. El inicio. Era un lunes en la mañana en Huixquilucan, Estado de México, un 22 de marzo de 2010 siendo más exactos, cuando Erika Casimiro, una de las 2 niñeras de las hijas de la familia Guevara Farah, se llevó una muy desagradable sorpresa, pues de acuerdo con su habitual rutina tenía que darle desayunar y vestir a Paulette, la hija menor de la familia. Entró al cuarto de la pequeña, fue directo a las cortinas para abrirlas y dejar que la luz iluminara la habitación. Después se dio la vuelta y observó la cama donde se suponía debía estar Paulette dormida. La pequeña brilló por su ausencia. Erika guardó la calma, pues era bastante plausible que, debido a su pequeña estatura y el gran tamaño de la cama, Paulette podría estar metida o escondida debajo de las sábanas y cobertores. Levantó todas las sábanas, almohadas y cobertores, hasta dejar la cama sin nada que la cubriera. Pero nada, no había ningún rastro de la menor en el sitio. Con una angustia visible, Erika salió de la habitación a toda velocidad. Al salir se encontró con Mauricio Guevara, el padre de la familia, quien estaba listo para irse al trabajo. ¿Ha visto a Paulette?, le preguntó la niñera. No, creo que no. Voy a preguntarle a mi esposa. A mí ya se me está haciendo tarde, respondió el padre, el cual ya estaba visiblemente apresurado para llegar a su trabajo. Erika le hizo caso a Mauricio, se dirigió a la suite principal del hogar donde Lisette Farah, la madre de Paulette, todavía se encontraba dormida. ¿De casualidad Paulette no estará con usted?, le preguntó Erika. La madre, al oír esto, abrió los ojos repentinamente y con un gesto de sorpresa muy marcado le respondió: ¿Cómo que no está? Anda por favor a chequear el cuarto de juegos, o debe haber salido detrás de su papá, le dijo Lisette. Erika nuevamente hizo caso a las instrucciones y siguió buscando, pero esta búsqueda fue en vano. No encontraba a la niña en ningún sitio del hogar. Volvió hacia la cocina, donde encontró a Lisette tomándose un café mientras fumaba un cigarrillo. Erika destacó después del evento que la mamá de Paulette se veía notoriamente relajada ante la aparente desaparición de su hija. Mauricio todavía no se iba al trabajo. Decidió esperar unos minutos para ver si hallaban a su hija. Al ver que Erika no la encontraba, este empezó a buscar por su propia cuenta, a ver si él tenía suerte de encontrar el paradero de su pequeña. Comenzó a abrir todos los armarios y puertas del hogar para ver si Paulette se encontraba escondida en un rincón a manera de juego, pero nada, no había absolutamente nada. Minutos después, a pedido de Lisette, Mauricio fue a revisar la pileta del edificio. Los guardias lo ayudaron a levantar la lona que la cubría. Nada, por suerte, todo se veía normal ahí. La hija mayor del matrimonio, Ches, de 7 años, ya se había ido al colegio a las 7 a.m. en el transporte escolar. ¿Pudo Paulette haberse ido junto a su hermana? Fue lo que se cuestionó la familia. Aunque sería rarísimo, pues la pequeña Paulette no era así. Sin embargo, tampoco era imposible, pues la menor tenía serias deficiencias motrices. Aún así, Lisette fue con los empleados de seguridad del complejo de torres departamentales donde vivían para solicitar mirar las cámaras de seguridad. Esto no dio resultado. Los guardias le indicaron que no podía ver el material filmado por las cámaras, pues las cámaras no filmaban nada, solo eran usadas para observar ciertos puntos del edificio. Al ver que nada estaba dando efecto y seguían en completo desconocimiento de dónde podría estar Paulette, la familia decidió llamar a la policía. Al mismo tiempo, los padres empezaron a mover sus influyentes contactos en el sistema judicial y político, con el fin de usar todo el poder de esos contactos para encontrar a su hija. Al cabo de 30 minutos, las autoridades llegaron a la locación, el lujoso complejo de departamentos Porto Vita 2, en exclusiva localidad de Interlomas, a las afueras de la Ciudad de México, donde había una rígida vigilancia las 24 horas del día. De acuerdo con los padres, Paulette era una niña que no solía caminar sin la ayuda de alguien más, por ende no era muy plausible que la menor hubiera escapado por sí sola.
Así que una de las principales hipótesis que la familia desarrolló fue la de un posible rapto a la menor, debido al gran poder económico que los padres poseían. Pero no había ningún indicio de rapto en la habitación. Los guardias no vieron entrar ni salir a nadie. En el departamento no había ni una ventana abierta, puertas forcejeadas o algún rastro extraño. Todo parecía normal en el lugar. Debido a la gran impotencia de la familia Guevara Farah, el propio alcalde tomó el caso en sus manos y él mismo notificó al fiscal general del Estado de México sobre el incidente que estaba sucediendo. Poco tiempo tuvo que pasar para que la desaparición de Paulette se volviera un caso mediático y los medios periodísticos comenzaran a cubrirlo. Debido a lo inusual de la desaparición, la locura se desató de manera brutal. Los medios se lanzaron vorazmente a contar a detalle todo lo que había sucedido con la pequeña Paulette. Toda esta exposición mediática sucedió mientras la familia se encontraba pegando carteles de "Se busca" con la cara de Paulette por todo el lugar. Se comenzó una campaña de búsqueda masiva por la televisión mexicana y redes sociales, demostrando que la familia de Paulette no escatimaba de dinero ni contactos. Pero vayamos con un poco de trasfondo de la familia de Paulette y de la propia Paulette. Lisette Farah era hija de una muy influyente y rica familia libanesa, mientras que Mauricio Guevara era un exitoso empresario de bienes raíces. Ambos parecían tener todo para ser una familia feliz: amor, juventud, dinero, poder, amigos influyentes, etc. Ambos contrajeron matrimonio en 2001, para después irse a vivir a un lujoso departamento de 2 plantas en Ixquilucán, a una muy poca distancia de la capital mexicana. Su primera hija nació en 2002 y la bautizaron como Lisette, al igual que su madre, pero dentro de la familia era llamada como Ches. El 20 de julio de 2005 llegó al mundo su segunda hija, pero se adelantó mucho, naciendo a las 25 semanas de gestación. Esta niña fue nombrada como Paulette. Si bien Paulette sobrevivió a una extrema prematurez, tuvo un derrame en el lado izquierdo de su cerebro. Dicho derrame le dejó serias secuelas motrices y un grave trastorno del lenguaje. Pero, pasado un tiempo, los médicos detectaron que, por suerte dentro de la desgracia, Paulette no tenía ningún tipo de retraso mental. Sin embargo, vaticinaron que eventualmente le resultaría muy complicado caminar por su cuenta. Su familia empleó cualquier tipo de tratamiento médico para pelear en contra de los pronósticos de la pequeña, pero nada dio resultado, al menos no uno efectivo. A sus 4 años, Paulette sufría para caminar, requería ayuda para poder vestirse, pero dentro de lo que cabe, tenía un muy buen progreso para combatir estos síntomas. Debido a estas afectaciones de su hija, Lisette recurrió a tener personal todo el tiempo en casa, dedicado a atender y ayudar en todo a su pequeña hija. Cuando eventualmente llegó el momento de ingresar a la escuela, la inscribieron en uno de los jardines de niños más prestigiados de la zona, Interlomas. En la escuela, un especialista asistía de manera permanente a Paulette, ayudándole en sus afectaciones físicas y del habla. Carmen Valles, directora de la institución, mencionó que la pequeña era muy entusiasta y hacía el mayor esfuerzo posible para realizar sus actividades por sí sola. Debido a sus problemas de lenguaje, cuando le preguntaban su nombre, ella solo se limitaba a decir Po, así que sus compañeros la conocían por ese nombre, donde sorpresivamente se integró muy rápido con los demás infantes. Fue un viernes 12 de marzo del 2010 cuando Paulette no asistió al colegio. Su madre solo le informó a la escuela que su hija se encontraba enferma, donde en ningún momento especificó qué tenía o cuándo regresaría la pequeña al colegio. De hecho, nunca más volvió. Más tarde en el mes, un 21 de marzo a las 8 p.m., Paulette regresó con su padre, hermana y la niñera Erika a su departamento, después de un pequeño día familiar en Valle de Bravo. El padre llegó cansado después de manejar todo el día, así que se fue directo a la cama. Mientras tanto, Lisette acababa de llegar de un viaje de fin de semana con sus amigas de Los Cabos. La madre convivió con sus hijas por un rato antes de que todos se fueran a dormir. Debido a que Paulette no podía controlar del todo su parte izquierda del cuerpo, solía dormir con la boca abierta. Todas las noches la niñera le colocaba un parche de tela sobre su boca con cinta adhesiva, para así forzar a la pequeña a cerrar la boca durante las noches. Para las 10 p.m, Paulette y su hermana ya estaban dormidas en sus respectivas habitaciones. Fue esa misma noche que Paulette desapareció. Sabido el contexto, volvamos a la actualidad. Una vez que la pequeña desapareció y todo México se movilizó para encontrarla. La tía de la niña, Arlette Farah, fue la familiar que más se movilizó para encontrar a su sobrina, incluso más que los mismos padres.
Arlette se encargó de mandar miles y miles de correos preguntando por el paradero de Paulette, así como promover la búsqueda de la niña por medio de redes sociales. Para este punto de la historia, todo México se encontraba muy conmocionado con la historia y la misteriosa desaparición de la pequeña Paulette. No solo porque era la hija de un matrimonio con gran poder político y adquisitivo, sino por la manera tan singular de su desaparición. Simplemente, y a ojos de todos, era como si Paulette se hubiera esfumado de su cama dentro de un complejo de departamentos exclusivo con seguridad privada vigilando todo el día, los 7 días de la semana. Esto igualmente despertó mucho temor dentro de la sociedad, pues si esto le pasó a la hija de una familia con poder, ¿qué le esperaba a la gente que no tenía ese poder? La sociedad se sentía muy alarmada por esta última pregunta. Aquí la historia da un giro un poco más amarillista, pues Lisette pensó que sería buena idea comenzar a dar entrevistas a diversos medios, exponiendo el caso de su hija como si de un reality show se tratara. Comenzó hablando por televisión directamente a la persona que tuviera a su hija, donde solicitaba un precio para que éste le devolviera a su pequeña. Durante esta transmisión, la madre no se pudo contener y se rompió en lágrimas, donde le prometió al individuo que raptó a su hija que no habrían represalias siempre y cuando le devolviera a su hija Paulette sana y salva. Solo le pido a la persona que la tiene que por favor la deje en un centro comercial. Yo no quiero represalias o en un autoservicio, para que la niña no tenga peligro y alguien la reconozca y la traiga a los brazos de su madre. Por favor, de verdad, estoy desesperada ya, mija. Ya el culpable no me importa, se los juro. No quiero represalias contra nadie, quiero a mi hija. Por otro lado, el padre también participó en campañas mediáticas para poder encontrar a su hija, pero este lo hizo de una manera más discreta y con una actitud más alejada y centrada. Cuando fue cuestionado por esta tan cínica actitud, él solo se limitó a decir que tenía que cuidar su imagen para evitar quedar en el ridículo. Durante los días subsiguientes de búsqueda, la casa de los Guevara Farah recibió peritos, policías, fiscales y familiares y amigos que iban a ver cómo se encontraba la familia. Inclusive, la policía llevó perros entrenados al departamento para que, con su olfato, intentaran descubrir el paradero y últimos momentos de Paulette. En muy poco tiempo, lo que hace tan solo unos pocos días era un agradable hogar, se convirtió en un completo circo, donde todo tipo de personas y hasta animales salían y entraban todo el día. Otra cosa que se necesitaba acotar es que la familia Guevara Farah eran muy cercanos al que en ese momento era el gobernador de Edomex, Enrique Peña Nieto. Como ya todos sabrán, Peña Nieto más tarde se convirtió en el presidente de México, el 1 de diciembre de 2012 para ser más exactos. Pero para el momento de la desaparición de la menor, este todavía gobernaba el Estado de México, lugar donde ocurrió el caso de Paulette. Mientras todo el evento se desarrollaba, también participó el alcalde de en ese entonces, Alfredo del Mazo, primo de Enrique Peña Nieto y luego gobernador del Edomex, como también fiscales y gente con mucho renombre en la política del país. El procurador Alberto Basbás era el que se encontraba en el ojo del huracán con el caso de Paulette. Esta presión lo llevó a disponer todos los recursos oficiales para la resolución de la desaparición. Esto con el objetivo de aparentar que todo el gobierno se estaba esmerando en la resolución del trágico evento. Sin embargo, bien dicen, nada es nunca lo que parece, pues pese a que todo estaba servido en bandeja de plata para darle resolución a este problema, las cosas no hicieron más que empeorar de manera catastrófica. Sorpresivamente, la narrativa de la desaparición de Paulette en un principio giraba en torno a una captura forzosa para sacarle dinero a la adinerada familia de la pequeña. Pero todo esto cambió drásticamente a seguir siendo una captura, pero no de un tercero, sino de la propia familia. La gente involucrada en la investigación del caso comenzó a sospechar del entorno directo de la pequeña, desde sus padres hasta sus niñeras. Por ende, se empezó a investigar de cerca a estas personas, pues tal parecía nadie era inocente, al menos no en esta ocasión. Lo que encendió la alerta por primera vez fueron las contradicciones tan seguidas en las declaraciones de cómo ocurrió todo. ¿Quién fue la persona que acostó a Paulette una noche antes de desaparecer? Las niñeras aseguraron que fueron ellas, pero la madre perjuraba que había sido ella la que llevó a su pequeña a dormir. Lisette, ¿qué fue lo que pasó? Yo acosté a mi hija a dormir alrededor... En esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando aparte de todo, porque tenía
una semana con ella. La acabo de sacar de su cunita. Porque es una niña especial. Lisette menciona que su hija nunca faltaba a sus clases, pero curiosamente semanas antes de la desaparición faltó a la escuela, debido a una entre comillas enfermedad que la madre siempre evitó decir cuál era. Por otro lado, es menester hablar de la entrevista que Lisette sostuvo con Lili Telles, donde dio muchos detalles sobre todo lo sucedido. Pero también quiero hacer hincapié en el lugar donde realizó la entrevista. Esto sucedió en la habitación de la desaparecida Paulette, encima de la cama donde unos días antes se había esfumado como por arte de magia. Solo quiero que tengas presente esto, pues en un momento será de suma importancia. Sin embargo, en estas entrevistas siempre había un común de parte de la madre. Era demasiado fría y siempre tenía una actitud muy calmada. Bien dicen que cada uno vive su dolor a su manera, pero hablamos de una mujer que perdió a su hija sin saber cómo y dónde estaba. Vaya que es una situación bastante estresante y sumamente dramática como para estar con esa actitud tan calmada. Esto no tardó en hacerse notar tanto por la audiencia como por los periodistas que estaban cubriendo el suceso, lo cual condujo a levantar más las sospechas en contra de la madre. Cada palabra, cada movimiento, cada gesto de Lisette era analizado con lupa por todo el mundo, así que la mujer tuvo que analizar muy bien literalmente cada movimiento y articulación que realizaba. Pese a esto, Lisette llegó a hacer comentarios bastante extraños e irónicos acerca del paradero de su pequeña. Ya estoy llegando a la conclusión de que se la llevaron los ovnis, comentó Lisette. Ya estoy llegando a una conclusión de que se la llevaron los ovnis. Ya, esto llegué a la milla. Estoy en mi locura. Ahí. Incluso lo más descarado que hizo esta mujer fue que en una entrevista previa a empezar a filmar le pregunta a su entrevistadora si podían ensayar antes, como si se tratara de alguna telenovela ficticia. Va a tomar usted el micro, así, y me ve hacia mí. ¿Así? Ahí está bien. Ajá. ¿Sí? Y usted nada más ya me ve hacia mí. Sí, así, no hay problema. Oye, ¿podemos ensayar tantito? Sí, sí, bueno. O en una entrevista escrita llegó a bromear mencionando que el personaje aprendiz de mago de Harry Potter podría ser el responsable de la ausencia de su hija. Hubo otro reportaje televisivo donde fue entrevistada por el periodista Rubén Mendoza, donde destacaron que Lisette le preguntó qué tenía que hacer durante la entrevista. En la misma, la mujer era acompañada por su íntima amiga, Amanda de la Rosa. Mendoza comentó que después de preguntarle qué debía de hacer, esta se volteó hacia su amiga para decirle: ¿te parece que llore en la entrevista para que se vea más real esto o no lloro? La estábamos microfoneando y me dice: oye Rubén, pues ¿qué debo hacer en la entrevista? ¿Puedo llorar? Sin embargo, volteé a ver a su amiga que estaba sentada en un sillón contiguo y le dice: amiga, ¿qué te parece? ¿Lloro en la entrevista para que se vea más real esto o no lloro? Todo lo que te relaté fue suficiente para convertirle en una persona de interés para los encargados de la investigación. La psicoterapeuta Sandra Yadeum se encargó de analizar a Lisette, donde la declaró como una persona con trastornos de la personalidad. Esto como resolución a su actitud tan apática y extraña que tomaba en torno a la desaparición de su hija. Ya para este punto, y gracias a las declaraciones de la mamá, la conversación se centraba en que la propia familia fue la encargada de desaparecer a su hija. Lisette pasó de ser la madre dolida y preocupada por su pequeña a la principal sospechosa dentro del crimen. Debido a esto y a las múltiples inconsistencias en sus declaraciones ante la prensa, el 29 de marzo las autoridades mandaron a detener al matrimonio y a las niñeras encargadas de Paulette. Pese a que el departamento de la familia fue revisado de pies a cabeza en múltiples ocasiones, así como también se usó para reconstruir 2 posibles respuestas al crimen, fue finalmente a la quinta vista y 9 días desde la desaparición que la búsqueda por Paulette se dio como terminada. La madrugada del 31 de marzo, uno de los peritos estaba recogiendo todo su equipo de trabajo en el departamento, cuando al pasar por la habitación de la pequeña sintió un olor increíblemente horrible y fuerte saliendo del cuarto. Era inimaginable un olor a putrefacción, la putrefacción de un cuerpo para ser más exactos. Rápidamente varios ingresaron al cuarto. No hubo mucha ciencia al entrar, pues el cuerpo de Paulette estaba enfrente de ellos, a los pies de la cama.
Paulette estaba atrapada entre el colchón y la estructura de madera que soporta este mismo. La pequeña se encontró enredada entre sábanas y mantas, en un estado claro de descomposición. Llevaba puesta su pijama con la que fue vista por última vez. Tanto los involucrados en el caso como la audiencia estaban en un completo shock ante tal hallazgo. La incredulidad por parte de todos fue lo primero que salió a relucir. Por dentro. Oriente. 170. La madera. La madera. Existe una separación entre el colchón y la piecera 16. de 15.5 16. 44 de altura. Separación. Pero ahora no viene. Tiene dos colchones. ¿Y de profundidad? 8. Tiene dos colchones, ¿sí? Con una altura total de ellos de 34. ¿No? Vale. Nos vamos a capacitar. Esta es la derecha. A ver, compre. Está bien ¿qué punto es este? Alberto Basbás convocó una conferencia de prensa de manera urgente tras el más reciente hallazgo. Estamos aquí para informar a la sociedad sobre el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Paulette Guevara Farah. Reconoció que había sido durante las diligencias ministeriales que la pequeña había sido encontrada en la habitación al pie de su cama entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostiene, y cubierta por la sábana y colcha de la misma. Las explicaciones, como sería esperar, no dejaron satisfecho a nadie. ¿Cómo pudo ser esto posible? ¿Nadie lo había notado u olido anteriormente? ¿Llevaron perros a rastrear? ¿La pequeña de 1 metro siempre estuvo ahí o alguien la dejó ahí? ¿Tan inútil era la policía que nunca lo notó? ¿Tan ciega era la mamá, familia y empleadas que nunca se les ocurrió revisar la cama? Eran preguntas que todos se hacían, pues era casi absurdo que en todos los días desde su desaparición Paulette siempre estuviese allí, enfrente de todos, pero nadie fuera tan listo como para cuestionarse eso. Paulette estaba en su cama, donde siempre debió estar, en la cama donde su mamá se sentó a llorar enfrente de las cámaras mientras hacían entrevistas diciendo lo mucho que le extrañaban. Por eso te decía que recordaron muy bien el escenario donde Lisette daba sus entrevistas. En el mismo cuarto entraron muchas personas en los días anteriores, desde periodistas hasta supuestos peritos que revisaron de pies a cabeza el sitio, perros que supuestamente eran especialistas en búsqueda gracias a su olfato. Amanda de la Rosa, amiga de la familia, había dormido en esa misma cama tan solo 3 días antes. Las mucamas en ese lapso limpiaron y tendieron la cama a diario. ¿En verdad nadie se dio cuenta? ¿Nadie notó el notable bulto a los pies de la cama? ¿No notaron el horrible olor de algo pudriéndose en la habitación? Tomemos en cuenta que un cuerpo comienza su descomposición a las horas de perecer. Parecía un siniestro chiste, como si de una vil telenovela se tratara. Basbás, con la presión del hallazgo y la opinión pública en su contra, sostuvo que la pequeña había sido ocultada y privada de su vida. También buscó la respuesta a todo y a los, entre comillas, eventos que resultaban completamente incomprensibles. Después de los procesos debidos, se realizó una autopsia a la menor. No se encontraron sustancias tóxicas ni alucinógenas, tampoco ningún rastro de violencia física o carnal. Lo que sí hallaron fueron 2 pedazos de tela adhesiva colocados de manera vertical en sus mejillas. Como te comenté, estas eran usadas para mantener la boca de la pequeña cerrada en las noches. Su fallecimiento se suscitó entre 5 y 9 días antes del hallazgo el 31 de marzo. ¿Cuál fue la causa de esto? Asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y comprensión tórax abdominal.
Todo era bastante espeluznante a este punto si te ponías a pensarlo, pues mientras todos la buscaban, mientras su familia decía lo preocupada que se sentía por ella, mientras su propia madre se sentaba a dar entrevistas en la cama, ahí estaba Paulette, asfixiándose poco a poco sin poder pedir ayuda. Obviamente las alertas se encendieron y Lisette era el centro de atención de todos, como la principal sospechosa. Fue un 3 de abril que se inició un juicio contra Lisette para probar que ella no tuvo nada que ver con lo sucedido con su hija. Solo pasó un día para cuando el juez les concedió libertad tanto a su madre como al padre y las niñeras. Sin embargo, todos tenían prohibido salir del país, pues todavía eran investigados. Después de esto, ambos padres salieron muy peleados. Básicamente, su familia se destruyó después del suceso de Paulette. El 5 de abril, los padres fueron llevados a declarar por separado, donde se pudo observar de manera más clara que tanto Lisette como Mauricio ya no eran esa pareja que se juraba amor incondicional. Lisette aseguraba que su marido le estaba echando la culpa por lo sucedido con su hija, mientras que Mauricio estaba convencido de que el fallecimiento de su hija no fue un accidente, añadiendo: "Yo no pondré las manos en el fuego por mi esposa". Finalmente, el 6 de abril, Paulette Guevara Farah fue sepultada en el Panteón Francés de la CDMX. Cabe destacar que, para ese evento, solo asistió la familia de Farah. La hermana de Paulette, Chas, se quedó durante ese tiempo con la familia de su padre. El 7 de abril su mamá la quiso visitar, pero los Guevara no se lo permitieron. Lisette dio una entrevista escrita donde dijo: "Mauricio es un cobarde, toda su vida lo ha sido", agregando que esta sería su última entrevista. "He decidido no hablar más con los medios de comunicación, pues los convocamos para que ayudaran a encontrar a mi hija, no para que me convirtieran en un circo". Justo después demandó a su esposo para quedarse con la custodia de su hija Chess. El 10 de mayo ganó la demanda. Pese a todos los interrogatorios, hipótesis y demás, a 2 meses del suceso, el mismo procurador cerró el caso como un estúpido accidente. La resolución oficial fue la siguiente: Paulette falleció esa madrugada del 22 de marzo, después de darse la vuelta en la cama y caer cabeza abajo en el espacio donde quedó atrapada, sin poder salir debido a su discapacidad motriz. Tampoco podía gritar por su parche cubriéndole la boca. Fue una trampa mortal para la menor. Bas, debido a la presión, admitió que no actuó con la eficacia esperada para alguien en su posición política. El 25 de mayo anunció que había decidido renunciar a su cargo. La polémica derivada de este caso ha desgastado el vínculo que debe existir entre esta autoridad y la sociedad. Para que una procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia, es indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad y el respaldo de la gente a la que sirve. Cuando esto se pierde, resulta imposible cumplir la responsabilidad. Por esta razón, he decidido presentar al gobernador del estado mi renuncia al cargo de Procurador General de Justicia. Más tarde, el periodista Salvador Meseda, en una investigación para el noticiero Fuerza Informativa Azteca, reveló en exclusiva una conversación entre Lisette y su hija Chess, que por lo menos es catalogada como extraña, pues se situaba a escasos días de la desaparición de Paulette. Estamos muy tristes porque mi mamá está desaparecida. Es todo lo que tengo que hacer. ¿Por qué, mamá? Es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no se empiezan a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla, entonces mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Lisette fue cuestionada por este audio, sosteniendo que había sido sacada de contexto y editada para hacerla quedar mal. Brinquemos a 2 años en el futuro. Lisette volvió al ojo público cuando salieron unas fotos de la mujer disfrutando una fiesta con sus amigos. Fue duramente criticada, pues no parecía como una madre devastada por la pérdida de su hija. El 3 de mayo de 2017, los restos de la pequeña fueron exhumados y cremados, debido a que las autoridades ya no consideraban sus restos como evidencia para la investigación ya cerrada. Aunque mucha gente dudó de esto, pues ¿para qué se molestaría en hacerlo años después? En los años subsecuentes, el caso siguió siendo un tema recurrente en la sociedad. ¿Fue un plan de la madre, del padre? Nadie lo sabía, pero todos estaban de acuerdo en que accidente no fue.
Sin embargo, este incidente ayudó mucho a la conversación y conciencia de estos temas, así como servir de inspiración para muchas películas, series, libros y demás. Sin ir más lejos, la película del 2004, La dictadura perfecta de Luis Estrada, tomó este caso como idea principal. Antes de terminar, abordaré algo que creo que la mayoría de videos que hablan sobre este caso no mencionan, y es la actualidad de los involucrados hasta el día de hoy. Lisette obviamente fue la más afectada. Ella demandó al gobierno para ser compensada económicamente por el daño moral que le hicieron, así como también recibió amenazas hacia su persona y era agredida en la calle de distintas maneras. Inclusive llegó a afirmar que el en ese entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto, acabaría con ella si es que llegaba al máximo poder en el país. Hecho que de hecho ocurrió. Peña Nieto en 2012 tomó el poder como presidente de México, pero como sabemos, Lisette sigue viva y el candidato del PRI hace mucho que dejó el cargo. Sin embargo, se quedó con la custodia de su hija mayor y finalmente se divorció de Mauricio en 2014. Por daños y perjuicios, Lisette Fara demandó a la Procuraduría por $40 millones, entonces a cargo de Enrique Peña Nieto, hoy candidato presidencial. Me he encontrado con gente que me escupe. Gente que me deja notas en el auto diciéndome que soy un asesino y que ojalá me vaya al infierno. ¿Temes por tu vida? Sí, mucho. Por la mía, por la de mi hija y por la de mi madre. Asegura que en redes sociales, cartas anónimas y llamadas telefónicas la han amenazado de muerte y señala a Enrique Peña Nieto como presunto responsable. Pues si llega a ser presidente sé que me va a matar. Si sus amenazas están desde ahorita, desde hace 2 años, pues yo sé que me va a desaparecer. Su hija mayor también la ha cuestionado. Ella me preguntó, mamá, ¿es cierto que mataste a mi hermana? Le dije, no. ¿Quién te lo dijo? Me dijo, pues es que he oído mucho y la gente me pregunta que si no me da miedo estar contigo. Pero yo sé que no es cierto. Y ante las denuncias de amenazas contra su vida, el Partido Acción Nacional de la candidata Josefina Vázquez Mota le prestó una camioneta blindada y una escolta. Por eso respondió si sus señalamientos tienen fines políticos a un mes de las elecciones. O sea, yo no fui a pedir ayuda de otra manera al PAN, ni tengo ningún interés, ni me están pagando un centavo. Yo fui a pedir ayuda para que se esclarezca qué pasó con mi hija. Según Fara, esto se debe a la mala investigación de la Procuraduría del Estado de México y hoy confiesa que la torturaron. Me hicieron tortura psicológica, me ponían un arma aquí y pues me decían que confesara o que me iban a matar. Me ponían una bolsa de plástico en la cabeza para que me asfixiaran y me la quitaban, que ya les dijera dónde estaba la niña. Peña Nieto recientemente en el debate respondió a un cuestionamiento de este mismo tema por parte de la banderada panista. Josefina, qué lamentable que quiera usted revivir su campaña en la muerte de una niña, lucrando con un lamentable accidente que enlutó a un hogar y que hoy usted pretende realmente sacar ventaja política de este hecho. Solo quiero referirle que la información precisa sobre este caso está en la página de internet de un servidor. ¿Y qué pasó con Paulette? Porque a 2 años la pregunta sigue siendo la misma. Pero yo tampoco lo sé, León. Es algo que voy a morir, yo creo que sin saberlo. No tengo idea qué le pasó a mi chiquita. Lo único que sé y que sí quise que me aclararan por todos los medios fue que mi hija no tuviera, que nadie la hubiera agredido. Eso era lo que me importaba y pues Dios la tiene allá arriba y que paz descanse. Por su parte, Mauricio tomó un perfil bajo desde el incidente. Solo se sabe que siguió trabajando en las bienes raíces y fundó una asociación dedicada a la construcción de viviendas. Amanda de la Rosa, la que una vez fue amiga de Lisette, terminó peleada con esta, publicando un libro llamado ¿Dónde está Paulette? Por su parte, el caso revivió de manera muy mediática en junio de 2020, cuando Netflix sacó una miniserie documental de nombre Historia de un crimen, la búsqueda. Finalmente, tras el linchamiento público y quedar como la mala de la historia, Lisette logró mantener escondida del ojo mediático por muchos años, pero en 2022 alguien encontró el perfil de TikTok de Chess, la cual para ese momento ya tenía 20 años, donde en varios TikToks aparecía junto a su madre, Lisette.
Chess tuvo que ocultar sus videos y perfil en la plataforma, pues la gente no tardó en comenzar nuevamente una persecución mediática en contra de su madre, donde se le cuestionaba de manera muy violenta sobre por qué le hizo eso a Paulette. 14 años han pasado desde esta triste historia. Teorías en demasía se han hecho a lo largo de todo este tiempo. ¿Fue planeado? ¿En verdad fue un accidente? Son las preguntas que más salen a relucir, pues sigue siendo muy sorprendente que absolutamente nadie haya notado a la pequeña en la habitación. Como sea, el caso ya fue cerrado hace mucho tiempo y fue catalogado como un accidente. Pero la opinión pública nunca aceptará esto como una resolución final de uno de los casos más sorprendentes e interesantes de toda la historia de México. Simplemente hay veces en que las cosas más sencillas son las que más cuesta creer. Y con eso llegamos al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado al igual que yo haciéndolo. Ahora dime, ¿conoces algo más sobre el caso de Paulette que ayude a expandir la información aquí ya expuesta? ¿O tú crees que en verdad fue un accidente o todo fue hecho a propósito por parte de la familia? Sea como sea, te invito a comentarlo ahí abajo y claro, dejar un me gusta si es que el contenido te agradó. Para terminar, quiero agradecer a mi escritor Rodrigo del canal El Podcast del Iceberg por el guión de este video, así como también a los editores y al miniaturista de este video. Las redes sociales de todo el equipo estarán en la descripción. Sin más que agregar, esta fue la desaparición de Paulette Guevara, el tabú de una familia rota.